La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Hola queridos hermanos, hoy estamos a jueves 30 de septiembre, celebramos a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 12. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, celebramos a San Jerónimo en este mes que está terminando de la Sagrada Escritura, presbítero y doctor de la Iglesia del 340 al 420. Vivió pues 80 años. Hoy leía un poquito el oficio de lectura en la liturgia de la palabra, en la liturgia de las horas, y ahí San Jerónimo decía una frase que es muy conocida para empezar: que quien desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Jesucristo. Entonces, interpretada en positivo, sabemos que quien conoce las Sagradas Escrituras conoce a Jesucristo. He ahí pues parte de la importancia que tiene leer y meditar diario la palabra de Dios. Leerla y meditarla diario. Otra cosa que decía también es que consideraba San Jerónimo que el libro de Isaías del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras compendiaba todos los misterios, decía, porque revelaba el misterio de la encarnación, el misterio de la pasión y muerte, de la resurrección, el hecho de que el Mesías haría milagros, y decía que es un libro muy muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, y otras tantas cosas pues. Pero creo que podemos quedarnos con esto de que quien desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Jesucristo. Entonces, importantísimo que no pase un solo día sin que medites la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, por la mañana especialmente, para que traigas
la palabra durante todo el día y pues procures practicarla. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 1 al 12, nos habla de la misión de los 72 discípulos. Ya en una ocasión la palabra nos habla de la misión de los apóstoles, aquellos que representan a las 12 tribus de Israel. Estos 72 o 70 representan a todos los paganos, a todas las naciones. Representan también a los 70 ancianos que Moisés escogió para que le ayudaran en el gobierno del pueblo de Israel. O sea, ¿qué significa? Es la tarea esencial de la iglesia, la evangelización. Toda la iglesia, toda. No solo la jerarquía, no solamente los pastores, toda la iglesia es nuestra tarea principal, la evangelización. Y entonces comienza el Evangelio diciendo que los envió de 2 en 2 a estos 72 a todos los lugares a donde él pensaba ir. Los envió de 2 en 2 a evangelizar, y a llevar la paz, a sanar a los enfermos. Entonces, pues pensemos qué tan frecuentemente yo procuro evangelizar. Es cierto que la evangelización debe ser con toda la vida, en todo lo que haces, en tu forma de ser. Sí, claro, esa es la evangelización implícita. Pero también la evangelización explícita es necesaria, o sea que le dediques un tiempecito a hablar expresamente de Dios ahí en tu trabajo, donde te desenvuelves. Habla de Él, no tengas vergüenza, vénsela. Y maravilloso sería también que ahí en tu colonia, con tus vecinos donde vives, les des una vueltecita cada determinado tiempo. Una vez a la semana sería bueno, 1 hora, media hora cuando menos. Y puedes ir de 2 en 2 y tocas el timbre y simplemente les dices: vecino, pues he sentido el deseo, pienso que viene de Dios, de recordarte que Él te ama, que te ama, Dios te ama, Jesús te ama, Jesús está vivo, Jesús está contigo. Así nos decía el nuncio apostólico en una ocasión en una misa en catedral en Veracruz, que el Papa le decía que era sencillo evangelizar y que lo podíamos hacer de esa forma. Jesús te ama, Jesús está vivo, Jesús está contigo. Y ya después, si quieres, le compartes un poco la palabra y le invitas a misa, lo invitas a confesarse o a algún grupo dentro de la iglesia. Pero es necesaria la evangelización explícita, no solo con tu vida, porque eso se sobreentiende que así deberíamos vivir como hijos de la luz, ser coherentes en nuestra vida con lo que creemos, que nuestra vida refleje y transparente nuestra fe. Pero además de eso, también debemos evangelizar con la boca, hablando, compartiendo la fe expresamente, explícitamente. Así que
Algo práctico que te comparto, que te propongo, es que una vez a la semana, 1 hora, o al menos media hora, pero 1 hora sería excelente. Una vez a la semana, 1 hora, sal a la calle, llévate a alguien, hagan oración tantito antes, se encomiendan a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen, y van de casa en casa, tocando la puerta. Cuando uno habla, el otro ora por él. Cuando el otro habla, tú oras por él. Y así. Pero evangelizar, hablar de Dios, y vas a ver cómo el Señor te va a dar gozo, alegría y paz, porque estás compartiendo la fe. Y aquí sucede al revés, que en las cosas naturales, pues es que más bien así es Dios, es la dinámica de Dios. Mientras más compartes tu fe, más te llenas de ella. Así que ánimo, queridos hermanos. Dejémonos guiar por Cristo. Cada vez que sales de misa, Cristo te envía a través del sacerdote. Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Y parte de esa vivencia es el anuncio expreso del Evangelio. Evangelicemos pues, hermanos. Hagamos la cultura cristiana que florezca, que vuelva a florecer nuevamente. Al menos que no quede de nuestra parte hacer lo que nos corresponde, cumplir la encomienda del Maestro, ir y evangelizar a todas las naciones, empezando por nuestras colonias y quienes están más cerca de nosotros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.